El actor José María de Tavira coescribe y actúa la obra de teatro El corazón de la materia. La puesta en escena explora la compleja y polémica relación entre la ciencia y la fe. Esta noche, José María de Tavira, en La Pura Verdad. Una obra de teatro sobre el eterno divorcio entre la ciencia y la fe. ¿Es un divorcio real? No, es relativamente reciente de alguna manera. Depende de tu escala del tiempo, digamos. A partir de la Ilustración, más o menos, empiezan a separar lo que durante la historia de la humanidad era lo mismo. Es cierto, es cierto. Ya llegaremos sobre al final cómo se juntan, pero cuéntame cómo fue un poco el proceso y por qué basada en un personaje tan poco conocido aparentemente en la historia. Eh, el padre González Torres tiene la inquietud de llevar al espíritu jesuita a la escena. El padre González Torres que produce la obra. Que produce la obra. Tiene la inquietud de escenificar a los jesuitas y el espíritu y a los grandes jesuitas. Hace unos años produjo, y yo también tuve el gusto de participar en una obra que se llamó La Expulsión, sobre la expulsión de los jesuitas de América, específicamente de México. Y en esta ocasión quería hacer una obra sobre Teilhard de Chardin, uno de los jesuitas más importantes del siglo XX. Y entonces pues nos conminó al esfuerzo y nos dimos a la tarea. A ver, un poco más de historia. Un jesuita que era paleontólogo, que era filósofo y que además se dedicaba a comprender la relación entre la ciencia y la fe. Teilhard es un hombre de fe profunda en su infancia. Él orienta el génesis de su fe en la figura de su madre. Y su padre era muy ávido de explorar la naturaleza y de conocer las estrellas y de conocer los árboles. Y él encuentra la orientación científica en el cariño por su padre. Y de alguna manera él nunca pudo preferir uno de los dos ámbitos y amó profundamente a los dos. Es un hombre que en su lado materno de su ser tiene una fe profunda en los significados y en el lenguaje católico y que por el otro lado tuvo una pasión interminable por conocer la realidad a través de la ciencia y de los parámetros del método científico. Y en ese corazón indivisible, en su esencia, encuentra un lenguaje que los puede unir. Y entonces decide aproximarse a la fe católica y a su religión de una manera un tanto fresca para el siglo XX y para los católicos post-darwinismo. Ahora, ¿y de qué manera te aproximas tú como ser humano a la idea de la convivencia de la fe y la ciencia? Yo personalmente soy muy del lado racional y científico. ¿Eres darwinista? Sí, absolutamente y apasionadamente, y viviendo en lo que yo considero el milagro de la realidad, la magia de la realidad. Yo considero que las religiones son un buen lenguaje para aproximarse a lo luminoso, a lo poético, a lo análogo, que es la manera en la que nuestros cerebros funcionan. Nosotros no funcionamos digitalmente ni como las máquinas, funcionamos en el mundo de la poesía, en el mundo de los sueños, en el mundo de los significados dobles con varias capas. Y el lenguaje de las religiones te permiten aproximarse a esos significados. Pero yo me rehúso conscientemente y muy fuertemente a que las religiones se tomen como descripción científica de la realidad. Bien. Pertenecen al mundo de la poesía, al mundo de lo luminoso, al mundo de lo mágico. Pero para entender dónde estamos, qué estamos haciendo, etcétera, eso nos lo da el método científico y nada más. Pago por ver una de las conversaciones que seguramente tendrás con tu productor. Pues sí, no, yo respeto mucho la fe de personas tan inteligentes como él o la fe profunda de los jesuitas en su gran mayoría. Déjame ver si no estoy equivocado. ¿Tu papá fue jesuita? Es jesuita, Luis de Tavira, además un conocidísimo director de teatro. Él diría que él sigue siendo jesuita No hay camino de regreso. a pesar de que la orden lo haya sacado. Claro. ¿O no? Claro. Que él tenga hijos y no profese en una iglesia no quiere decir que no haga la obra de Dios a su manera de entender la realidad. Bueno, supongo que esas conversaciones también deben ser interesantes. Muy interesante. ¿Polémicas? No. No. No, de alguna manera siempre tratando de encontrar los puentes Ajá. de
para encontrar significado común sin necesariamente apuntar a las discrepancias. Tratemos de desmenuzar un poco el tema de la obra de teatro que se llama El corazón de la materia Así es. y que está por ahora en el Centro Nacional de las Artes, pero viene la gira por el resto del país. Es correcto. Bien. ¿Son la fe y la ciencia asuntos irreconciliables? No. No, dice Teilhard de repente en uno de los textos de la obra, tanto la fe como la ciencia se enfrentan al misterio. La ciencia hoy en día, la astrofísica, sabe que no sabe nada acerca del origen del universo, ni siquiera de la materia, ¿me explico? La astrofísica hoy en día dice más o menos, yo no soy experto de ninguna manera, soy bastante neófito en eso. Pero eres un interesado. Es muy interesado. Dice que existe esta cosa materia negra o materia oscura o antimateria, que es una manera de decir ignorancia, ¿no? Y se sabe que es decir, el todo o la nada. Exactamente, Sí, exactamente. claro. Y que la mayoría de lo que hay en el universo es antimateria o materia oscura, que es decir, no sabemos absolutamente nada de dónde estamos parados y de qué es esto, estos puntos en la noche y estas galaxias que giran y este universo que parece expandirse. No tenemos ni idea, ¿no? Pero si queremos hablar sobre trasplantes de corazón o de antibióticos o de poner satélites en el espacio, sabemos que eso se hace con un método científico y por más que reces, tú no trasplantas un corazón, por más que reces. No es el camino para aproximarse a esas cosas. Entonces, son reconciliables cuando se enfrentan a un misterio y son irreconciliables cuando tratan de operar en ciertos lugares a donde no operan las distintas formas de pensar, ¿no? ¿Para creer hay que ignorar? No, de ninguna manera. No necesariamente, ¿no? No, porque la fe también puede ser absoluta convicción madura y responsable, como la fe de Teilhard. Desde el punto de vista de la obra de teatro, ¿evolucionar es avanzar? Desde el punto de vista de Teilhard, sí. No es necesariamente de ninguna manera lo que un evolucionista responsable diría hoy en día, eso del sentido de progresar. No sé, es algo que yo no necesariamente comparto del todo, pero en el caso de Teilhard sí es progresista absolutamente. Él cree que Dios es algo a lo que uno va, no algo de lo que uno viene. Siempre dice que las criaturas Poca gente habla de eso. Ajá. Él dice que las criaturas siguen los rastros de Dios. Dios mismo va evolucionando, Dios mismo se va creando todos los días. Cada amanecer es un nuevo día de la creación. Dicen que para Teilhard era suficiente la posibilidad de que alguien creyera en el amor. Y si alguien creía en el amor en algún momento de su vida, ni siquiera en todos los momentos de su vida, y de manera específica o de manera tácita, eso era suficiente para pensar que estaba incluido en el cristianismo. Eso es Jesús. Jesús es amor. Ese es el mensaje del personaje de Jesús del Evangelio, ama. Es el único mandamiento. Llegó Jesús a decir los 10 mandamientos de la Biblia hebrea, deséchenlo, solo hay uno, ama. Y ese es Jesús. Entonces, hay una relación muy concreta de eso con la ciencia. Es porque científicamente el amor no existe. Existe el enamoramiento. Es decir, pero no hay nada en la evolución de las personas que te obligue a amar para permanecer, para estar. Entonces, las personas que hablan específicamente de espiritualidad hablan de que el amor es la representación de la existencia de Dios. Sí, así lo puedes ver así. También es una palabra que agrupa una cantidad de cosas. Nosotros tendemos a... El lenguaje es insuficiente y entonces de repente usamos ciertas palabras que... Eso también es cierto. Que el amor puede ser distinto. Un amor por una persona es una cosa, otro amor por otra es otra, un amor por un recuerdo. Y agrupamos muchos significados en una palabra que abarca muchas cosas, pero que al mismo tiempo es imprecisa. Háblanos un poco más de Teilhard. ¿Es así como se cierra el círculo? Es decir, ¿cómo? A ver, no. Dices que no. No, digamos que en la Edad Media hay una visión como estática del mundo, en la que se cree que el mundo tiene un ciclo y que regresa. Incluso
pueden haber ciertas teorías nietzscheanas del eterno retorno, etcétera, y Teilhard propone algo distinto que es la evolución. En el sentido, figúratelo así, la Tierra gira todos los días, pero no regresa al mismo lugar, el universo se está expandiendo. Entonces no es como, para Teilhard no es un círculo, sino una espiral ascendente. Una espiral que va subiendo hacia los rastros de Dios. Así es como él ve la creación. Sí es algo que da vueltas, pero no regresa a lo mismo, evoluciona. ¿Cómo lo entiendes tú? A la realidad como algo inaprensible, realmente. O sea, incomprensible. Sí, creo que no tenemos la capacidad realmente de... Yo soy fanático de Kurt Vonnegut, es uno de mis maestros de la vida, y él dice, tiene un ejemplo que dice que el cerebro humano ahorita está en un desarrollo, en una época fatal de su desarrollo, porque somos lo suficientemente inteligentes como para poder hacer bombas atómicas y lo suficientemente estúpidos para no saber bien qué hacer con esa fuerza, ¿no? Somos lo suficientemente inteligentes para construirlas y lo suficientemente estúpidos para lanzarlas. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que dentro de todo el cerebro tiene una capacidad de hardware como lo tienen ciertas computadoras y hasta cierto punto tiene la capacidad de entender la realidad. El espacio nos abisma tanto porque no estamos construidos, nuestros cerebros nunca han tenido realmente que lidiar con esos megaconceptos. Es verdad. Entonces no tenemos las neuronas ni como para realmente... Es como un lector de código de barras no puede leer un libro, solamente puede leer códigos de barras. Muy bien, vamos a decir dónde, cuándo y cómo puede ver la gente esta obra de teatro. El corazón de la materia está en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. De miércoles a domingo. Tenemos una temporada irregular, entonces estaría bien que se metieran a checar los días, pero en general de miércoles a domingo. ¿Pero hay una página web de la obra? Hay página web, hay página de Facebook, hay Twitter, hay Instagram. Para que y puedan vamos a seguirlo ahí. salir de gira a León, Torreón, Guadalajara y tal vez Puebla. Y esperemos que a muchos más. En una de esas a Monterrey también. Con un elenco de... De primera, con actrices y actores de primera calidad como mi prima Marina de Tavira, la maestrísima Todo Laura... queda en casa. Todo queda en familia. La maestra Laura Almela, el maestro José Caballero, Juan Carlos Vives, Mauricio Pimentel. Un elenco verdaderamente de Y primera. la dirige Luis de Tavira, tu papá. Sí, señor. ¿Tienes la espina de la dirección? Porque sé que dirigiste algún corto, pero, incursionas en la escritura con esto, entre otras cosas, pero ¿tienes la espina de la dirección? Pues yo estudié teatro, teatrología, y pensé que me iba a dedicar a la dirección. Y de repente empecé a trabajar como actor y ya no dejé de trabajar como actor. Pero en los últimos años me ha resurgido la cosquillita y quizás por ahí vamos. Bueno, pues brindemos entonces por las cosquillas, a ver a dónde te llevan. Órale. Salud. Salud.